Bien, bendiciones a todos en esta mañana, primer día de la semana. Una bendición estar acá juntos y poder estudiar la palabra de Dios. Les recuerdo de que esta es la última lección de un tema general que hemos venido desarrollando. Ojalá usted pueda verlo, escucharlo en la grabación que tenemos domingo a domingo. El tema general ha sido crisis de identidad del cristianismo. Esta es la tercera y última parte de este tema. En la primera lección mencionamos que nuestro Señor Jesucristo, hablando de los cristianos, dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. Esa es parte de la identidad nuestra como cristianos. La segunda lección, Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. La segunda cosa que nos da identidad como cristianos. La lección de esta mañana, siempre en el capítulo 10 de Mateo, pero el versículo 16, dijo Jesús, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta es la tercera lección. Primera, dijo Jesús, somos la sal de la tierra. Segunda lección, somos la luz del mundo. Si queremos conservar esta identidad como cristianos, la tercera cosa que nos dice Jesús es que hemos de aprender a vivir como ovejas entre medio de lobos. Qué tremenda aseveración de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Satanás siempre anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien matar, a quien destruir. El diablo conoce los tiempos. El diablo sabe qué anzuelo usar en determinado momento en la sociedad. El diablo conoce acerca de las nuevas generaciones. Así que hoy podríamos decir que una de las armas favoritas de Satanás es el avance de la inmoralidad. La inmoralidad avanza a pasos agigantados en el mundo. Es más, está penetrando en el mundo, en la gente que hace las leyes, en las cortes de cada país, en las asambleas, en donde la gente inmersa en la inmoralidad, que ellos no le llaman inmoralidad, sino derechos que tienen de hacer lo que quieran con su cuerpo, sino derechos que ellos tienen, aunque haya nacido hombre, haya nacido mujer, tergiversar el género. No están interesados en si es moral o inmoral esto. Ellos usan aquello de que es mi derecho para de una manera muy
suave introducirse en la sociedad. Muchos países a través de sus leyes, sus cortes, sus asambleas han sucumbido en esto. Y si los gobiernos aprueban esto, la segunda cosa en la que penetra es en la enseñanza secular en las escuelas. Y esto es conocido como la nueva enseñanza de moral en las escuelas. Pero ¿sabe una tercera cosa? Lo más terrible de todo esto no es solamente que ese punto esté avanzando en los gobiernos, en la aprobación de leyes, y luego que se esté utilizando a las escuelas, a las enseñanzas de nuestros niños. Lo más terrible de todo esto es que también en algunos sectores de las iglesias ha penetrado. Y esto sí debería ser inaceptable dentro de la iglesia. Así que yo le repito en esta mañana, Jesús hace 3 afirmaciones para recordar nuestra identidad, nuestro rol en el mundo. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo y hemos de adquirir conciencia que para mantener en alto esto hemos de pagar un precio. Y ese precio es vivir como ovejas, note que no dice como cabras o como machos cabríos, dice como ovejas entre lobos. Primero, ¿qué significa esta expresión como a ovejas en medio de lobos? Note que el punto acá siempre es de nuestra identidad como cristianos. No está hablando al mundo Jesús. Aquí está hablando a nosotros, que debemos estar bien definidos o mantener en alto nuestra identidad como cristianos. Aquí Jesús está diciéndonos a usted, a mí, que si queremos ser luz, que si queremos ser sal en este mundo que dé sabor, hemos de tener adversidades. Hemos de vivir como ovejas entre lobos. Hemos de enfrentar peligros. Inicialmente, cuando esto se escribió en tiempos de Jesús, la iglesia estaba amenazada primeramente por la oposición del judaísmo. Oiga, la religión. Nosotros acá no tenemos realmente esta oposición de una religión mayor que sea una amenaza para nosotros. Pero eso no significa que no hayan estas amenazas en otros países. O sea, que no se repita la historia. La otra cosa por la que la iglesia en tiempos de Jesús estaba amenazada era por la oposición del Imperio Romano, es decir, los gobernadores de turno en aquel tiempo. Aquí la iglesia en pleno siglo XXI podría experimentar a un futuro corto, inmediato, oposiciones. Porque aquí es donde la iglesia tiene que jugar un rol. Aquí es donde la iglesia debe asentar postura. ¿Somos o no somos de Cristo? ¿Vivimos o no vivimos la filosofía de moralidad que enseñara nuestro Señor Jesucristo? Aquí podrían haber confrontaciones, pero para ello el cristiano necesita conocer la palabra de Dios. Este es un punto muy importante.
Usted no puede estar señalando, no puede estar estando en contra de principios de moralidad o inmoralidad si no conoce la palabra de Dios, si no la conocemos. La tercera cosa que enfrentaba la iglesia en el primer siglo era la misma oposición de la familia. Esto puede seguir siendo una realidad en nuestro tiempo. Oposición de la familia. Nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje, no promete un camino o un lecho de flores aromáticas por donde tengamos que pasar los cristianos, sino más bien Él dice: si ustedes viven como ovejas en medio de lobos, deben darse cuenta que van a padecer injusticias en el ambiente laboral. Oiga, pero injusticias en el ambiente laboral, injusticias en el ambiente escolar, no por cualquier cosa, no porque se lo merezca, sino sencillamente porque usted y yo, adoptando la filosofía de vida, de moralidad de nuestro Señor Jesucristo, no cedemos ante las tentaciones sexuales como cede el mundo, como es tan común en el mundo. Ello va a implicar burlas en el colegio, burlas en la universidad, burlas en el trabajo. ¿Por qué? Porque no vivimos como el mundo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 15, voy a leer la segunda parte de este versículo. Bueno, todo el versículo. Para que seáis, dice, hablando a los cristianos, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está la razón de la oposición, la razón, nuestra identidad. El apóstol Pedro, o más bien nuevamente Pablo, pero en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, vea lo que este pasaje nos dice. Primera de Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En el colegio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, probablemente si usted levanta la bandera, si usted levanta el estandarte, si usted le pone en alto esa filosofía de vida de nuestro Señor Jesucristo, la gente lo va a ver como el raro, como una persona rara, como una persona desenfocada, como una persona a la que le van a decir: bueno, ¿en qué siglo estás viviendo? Se me hace que tú estás parado en el tiempo. Pero ¿sabe una cosa? De acuerdo a este pasaje, ese raro, ese que está parado en el tiempo, ese menospreciado del mundo, como dice la palabra, ese raro vive feliz. Amén. Vivimos felices. Hemos descubierto en Cristo vida y vida en abundancia. Ahora, si me permito leer al apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4. En relación a esto, el gran apóstol Pedro dijo lo siguiente. Capítulo 4, Primera de Pedro, versículos 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, al mundo, andando en lascivias, es decir, en una vida desenfrenada, licenciosa, indecente, esa es la lascivia, en concupiscencias, esto es decir, malos deseos, embriagueces, orgías, vicios, es decir, parrandas, alcohólicos, y abominables idolatrías, como la pornografía o como cualquier otra ídolo que se pueda adorar. Dice Pedro, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ojo que esto no queda aquí. 5 dice, pero ellos, es decir, el mundo y sus inmoralidades, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que, hermanos, aquí no queda duda, hemos de pagar un precio, hemos de sufrir incluso por el pecado de la humanidad. No hacerlo, al no hacerlo, corremos el peligro de que de ovejas nos convirtamos en lobos. ¿Qué es lo que hace el lobo? Ataca, destruye. ¿Qué es lo que hace la oveja? Es protegida, espera que alguien la salve. Eso somos nosotros como cristianos. Pero, por supuesto, en este ir y venir de la vida, muchas ovejas se pasan al redil también de los lobos y ya no oyen la voz del pastor. Al no oír la voz de Cristo, al no oír la voz del pastor, tampoco quieren asociarse con las otras ovejas. No, dice, para estar allí. Y ese es otro tema. ¿Entendemos hasta aquí? No presenta Jesús un camino lleno de rosas, de flores. Hay que pagar un precio por poner en alto el nombre de Cristo, la filosofía de vida de Cristo. Pero yo les digo, mis hermanos y amigos, es mucho más alto el precio que hay que pagar por ignorar la filosofía de vida de nuestro Señor Jesucristo. Si aquí terminara Jesús, nos dejaría sin esperanza. Pero lo que viene en ese texto que leímos, Mateo capítulo 10, versículo 16, Jesús nos da unos consejos para que aprendamos a vivir como ovejas entre medio de lobos. Pero hay que tomar en cuenta estos consejos. Hay que poner en práctica estos consejos del Señor. No sea que estemos pensando que estamos sufriendo por la causa de Cristo y no sea por la causa de Cristo. Y no sea que por nuestro mal carácter, no sea por nuestras decisiones erróneas, no sea que seamos lastimados innecesariamente. Usted tiene, por ejemplo, cuando se habla de serpientes, la cascabel, que habita en nuestras regiones, que es una de las 4 especies venenosas que tenemos acá. Pero la cascabel, usted no la ha visto, pero cuando usted se acerca, emite una alerta, y hay un chinchín, decían los niños, ¿verdad? Empieza a sonar. ¿Qué te está diciendo? No te acerques, estás en terreno equivocado. No tomamos la alerta, vamos a sufrir. Pero no es por la causa de Cristo, de una manera figurada.
a veces por nuestras malas decisiones. Hay que tomar en cuenta esto, hermanos. Dice Jesús, versículo 16 nuevamente: yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí está el secreto. ¿Y qué giro le dio Jesús al compararnos, no a serpientes, sino a hacer una comparación distinta bajo la gracia? Porque siempre se había pensado de la serpiente sinónimo de Satanás. La serpiente que engañó a Eva y que ya Adán doblemente había sido advertido y fue engañado. Pero aquí Jesús habla de la prudencia, habla de la astucia de la serpiente y que debemos aprender de ella. Mire qué cosa, qué giro le da Jesús. ¿Cómo así? ¿Cuántos de los que están aquí, con solo que mencioné la palabrita serpiente, miedo, temor, respeto? Sí. ¿Por qué diría esto Jesús? Sean prudentes como serpientes. ¿Dónde viven las culebras, las serpientes? En todo el mundo. Oiga esto, en todos los continentes descubiertos, habidos y por haber. Se adaptan a los climas. Pueden vivir en el agua. Pueden vivir sobre la tierra. Pueden vivir en el aire. Están en todos lados y no desisten. La mayoría de gente odia a las serpientes. A la serpiente no le importa que la odien. Ella sigue. Vive, se alimenta, se reproduce. ¿Y quién dijo miedo? Dice la serpiente. Razón tenía el maestro de decirnos a nosotros: sean astutos para sobrevivir en este mundo cargado de tanto mal, de tanta inmoralidad. Tomen, dice Jesús, el ejemplo de la serpiente. Hay mucha gente que no respeta a los animales, pero la serpiente sí. Nosotros, a pesar de que aquí en El Salvador solo tenemos 4 especies que son las venenosas: el tamagás, el cantil, cascabel y el coral. El coral venenoso porque hay un falso coral. De ahí todas las demás serpientes son beneficiosas para el ecosistema. Pero ¿qué hace usted si tiene un corvo, un machete? Matarla. Ay, diría la serpiente, este no es mi lugar. No, señor. Ella sigue insistiendo. Y si usted tiene un poquito de maleza por ahí, allí va a estar. Y usted dice: en mi casa Dios me libre, esto no. Empieza a escarbar un poco ahí, de repente mira unas cositas que se mueven. ¿Qué cree que son? No son lombrices, son serpientes. Muchas de ellas no logran vivir, pero ahí están. O sea, el maestro, hermano, sabía por qué nos está diciendo: aprendamos de las serpientes. Sean astutos como ellas. Sean precavidos como las serpientes. Sean prudentes como ellas. ¿Cuántas veces ha visto usted un león aquí en nuestro medio?
no sobrevive. Ajá, y machito, ¿y dónde estás? ¿Y no que es macho? No sobrevive. ¿Cuándo ha visto un tigre aquí? Tigrillos, sí. Tigres. ¿Qué pasó con ellos? Muy fuerte. ¿Qué pasó, señor león? No que no sobrevive. Se mata. Por lo tanto, el león tiene que estar en ciertas regiones allá por el África, pero las serpientes no. Jesús está diciendo, así son ustedes, así deberían de ser. No importa el clima, no importa la adversidad. Los leones están en peligro de extinción, las serpientes no. Oiga, las serpientes no. Como dije, respetamos a las serpientes. Cualquier otro animal podemos ir a respetar, pero no si vemos a una serpiente. Odiadas por muchos, no le importa, asesinadas, y ellas se siguen reproduciendo. Esos somos los cristianos. Eso ha sido la iglesia, hermanos. Cuando la iglesia ha sido amenazada por diferentes cosas, que no es nuevo esto de la inmoralidad, la iglesia ha mantenido un pequeño remanente, porque fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, dice, las puertas del Hades, es decir, del infierno, no van a prevalecer contra ella. Así que yo esperaría que cuando terminemos esta reflexión, usted vaya y busque ahí en el Google, qué sé yo, por qué quiso decir Jesús o por qué nos instó que seamos prudentes como serpientes. Hasta libros enteros hay de eso, prudentes como serpientes. Ahora, la prudencia de la que habla Cristo no es aquella prudencia que yo creo, es la prudencia del Señor, es el apartarse del mal. La serpiente no tiene visión, sí tiene, pero es sorda. A mí me hubiera gustado eso, ¿verdad? A mí en lo particular me hubiese gustado eso. No todo el tiempo, pero en algunas facetas de la vida, que tuviéramos esa capacidad de ¿qué? Bloqueo, ¡pap! Y nada, ¿verdad? Pero cómo nos incomoda escuchar tantas cosas. Y de ahí viene y la boca empieza a hablar y nos desviamos. ¿Qué características de las serpientes? Le dije, no es la prudencia nuestra, es la prudencia del Señor. Hay un pasaje que me gusta, Proverbios 3:7 dice, no seas prudente en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Oye, teme al Señor, apártate del mal. Así que no es la prudencia que yo creo. Es como cuando hablamos de ser luz, no poseemos luz propia, es la luz de Cristo que vamos a reflejar. La segunda cosa que menciona Jesús para poder sobrevivir en medio de un mundo de maldad, de inmoralidad, en medio del cual dice la Biblia, o leímos, resplandecéis. La segunda cosa, 1, dijimos, prudentes como serpientes. 2, y esta es la que le da risa al mundo inconverso. Oye, dice que seamos sencillos como palomas. Ay, ay, ay. Conviene averiguar más acerca de esto. Sencillos como palomas. En Mateo 11:28, Jesús da un discurso. Y en el versículo 29, lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué utilizó esta imagen Jesús? ¿Por qué hace esta comparación el maestro? Note que no es sinónimo de debilidad. ¿Quién no teme a las serpientes? Hay una forma de distinguirlas por los anillos y los colores, cómo van enlazados. ¿Será que usted va a ser capaz de traerme la lupa? Quiero ver si este coral es falso o es verdadero. Y usted dirá, pero es que son temibles las serpientes, por eso han sobrevivido. Ahora explíquese usted cómo han sobrevivido las palomas. ¿Cuál es la defensa de ellas? Ve el mal de lejos y se aparta. ¡Wow! Han llegado a ser una peste. Y que se quieren exterminar. No. Sean sencillos como palomas. Como palomas. ¿Se acuerda cuando Jesús fue bautizado por Juan? Descendió el Espíritu Santo como paloma. ¿Qué quiere decir Jesús? Que debemos tener esa actitud, que debemos tener esas virtudes de estos animalitos. ¿En qué más piensa usted cuando ve una paloma? El canto de una paloma asociada con la paz, ¿no es cierto? Asociado con la armonía, asociado con la sencillez de una paloma. Lo contrario, la soberbia, la altivez. Aquí no está diciendo Jesús eso. Sean sencillos como palomas. Aquí Jesús está diciendo a los que queremos mantener en alto esa identidad como cristianos: vivan lo que predican, vivan lo que escuchan, vivamos la palabra. En otras palabras, seamos obedientes. La paloma es asociada con la sencillez, ya dijimos, con la paz, con la humildad, con la armonía, con lo apacible. Yo ni podía hacerle aquí ahorita. ¿Ha ido usted al campo? Ahí me gustaría terminar mis últimos días a mí, donde no hay ruido de vehículos, esas motos ensordecedoras, y empieza a escuchar, hermano, a lo lejos, qué paz, apacibilidad. ¿Qué más está diciendo Jesús? Delicadeza. Eso debemos ser, ¿quiénes? Los cristianos. Porque a pesar de las amenazas, debemos procurar mantenernos serenos, calmados, quietos. De lo contrario, no podremos sobrevivir como ovejas entre medio de lobos. Mis hermanos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Nadie duda. Las embatidas de Satanás, como ya dije, se lo repito en esta conclusión, utiliza a los gobiernos para decretar leyes que favorezcan la inmoralidad. Luego estas leyes son trasladadas a las escuelas. La nueva enseñanza sobre la moralidad. Y en tercero, puede llegar a afectar a las iglesias. Y es increíble. Muchas iglesias ya sucumbieron. No pudieron mantenerse
mantener en alto su identidad. Esto es lo más terrible que puede haber. Es como cuando a usted le dicen, ¿dónde es más terrible una amenaza, un peligro? ¿Fuera de la casa o dentro de la casa? Fuera de la casa no es mi familia. Pero que la amenaza venga dentro de la misma casa es catastrófico. Como alguien dijo, que el lobo se coma las ovejas es natural. Es el instinto del lobo. Pero que las ovejas se coman entre ellas mismas es antinatural. Qué tremendo esto. Dios no le está pidiendo que aquellos que no creen en Él sean los encargados de darnos modelos de ética. Dios no le está diciendo o mencionando estos pasajes de la Biblia a gente incrédula para que ellos determinen la moral y la ética que hemos de vivir. A ellos no se dirige Jesús. Él se está dirigiendo a la iglesia. Si la corrupción avanza más de lo que ha avanzado, la culpa es nuestra. La culpa es nuestra porque no estamos aportando la suficiente sal que dé sabor a la vida de la gente. Hay muchos cristianos que están tomando modelos del mundo para vivir la vida. Y es al revés. Somos nosotros como iglesia, como sal de la tierra, como luz del mundo. Hoy más que nunca el cristianismo está en entredicho, porque hay mucha gente que ha sucumbido. Mucha gente no quiere estar en las iglesias, porque les parece que es igual estar o no estar en la iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad. Ustedes son la sal de la tierra, dijo Jesús. No la gente del mundo nos va a enseñar cómo vivir la vida que agrada a Dios. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los que van a alumbrar en alto. Ustedes son los que van a hacer ver una filosofía de vida distinta, conforme a Dios. ¿Dónde? En la escuela, el colegio, la universidad, el trabajo, donde quiera que andemos. Leí 1 de Pedro 4, 4 y 5, se lo repito, dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el versículo 14 al 16, siempre de 1 de Pedro 4, dice el apóstol: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, dice el apóstol, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, como ladrón, como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, no estamos solos. Mateo 10, si usted lee hasta el versículo 23, hay una parte que, aunque correspondió al tiempo de Jesús, es la misma promesa. Dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros.
Y Juan, y ahí terminamos, el apóstol del amor. Juan dice, hijitos, ustedes son de Dios. Primero de Juan 4:4, facilísimo. Hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con ustedes que el que está en el mundo. ¿Cuántos decimos amén? Amén, así es. Muchas gracias por su atención en esta mañana. Bendiciones para aquellos que se conectaron también con nosotros. Volvemos la próxima. Dios les bendiga.